Hola. Hola, buenas tardes. Un saludo general para toda nuestra audiencia y para todos los que nos van a ver después en diferido. Hoy estamos en nuestro jueves de café, de conversatorio, de encuentro con la comunidad y con todos los seguidores de la Red Latinoamericana de Cuidadores, no solamente los cuidadores, sino sus familias, sus amigos, todos los que nos podemos convocar alrededor de este café. Y hoy con una invitada súper especial, con un tema maravilloso como el que habíamos tratado hace unas sesiones anteriores. Susana Bermeo es terapeuta, especialista en el tema del sexo, en terapias y talleres de sexualidad y que nos va a ayudar hoy a manejar este tema. Bueno, no a manejar, nos va a abrir espacios, nos va a abrir ideas, nos va a explicar muchas cosas y si no las explica, pues vamos a tratar de entenderlas, ¿sí o no? Entonces, una de las, bueno, primero te dejo saludar y luego ya pues te hago la pregunta inicial para que tengamos esta conversación que creo que va a ser más tuya que mía, pero de todas maneras con unas preguntitas y con algunas inquietudes que también que queremos compartir desde la Red Latinoamericana de Cuidadores en este Facebook Live. A propósito, les recuerdo que esto va a estar en el canal, se va a subir a YouTube, entonces lo van a tener ustedes también para que nos sigan, para que nos den el like, por favor, que no les dé perecita y sino darnos ahí nuestro like para que podamos seguir trabajando en estos temas tan interesantes para la Red Latinoamericana de Cuidadores y para toda su audiencia. Susana, buenas tardes, bienvenida. Claudia, gracias. Me encanta hacer estas charlas sobre sexualidad y de sexo contigo y con todos los que nos están escuchando, porque yo creo que es importantísimo hablar de algo que a todos realmente nos interesa. O nos gusta o rechazamos o tenemos miedo o queremos saber algo más. Entonces siempre está por ahí el tema de la sexualidad latente, aunque a veces un poco como en subsuelo, ¿no? Pero siempre está latente. Entonces yo creo que es importante comenzar a hablar como hablamos de fútbol o como hablamos de recetas de comida, ¿no? Hacer de esto algo mucho más natural que normativo. Sí. Entonces muchas gracias, Claudia, y a todo el equipo que hace esta red latinoamericana de cuidadores, que me encanta el trabajo que hace. Aquí estoy Gracias. para lo que ustedes quieran. Qué bueno, Susana. Entonces, ¿por qué, la pregunta inicial, ¿por qué es importante que nos atrevamos a hablar de sexo, Susana? Por qué eso? ¿Por qué es importante? Sí, mira, eso es una pregunta, como te decía antes, es tan importante, ¿no? El tema de la sexualidad, porque el sexo está atravesado a toda la sociedad y en todo momento. En todo momento está latente. Entonces, en la medida que nosotros no aprendamos a expresar espontáneamente, con libertad, con espontaneidad, con fluidez, sobre esta energía vital que tenemos, porque el sexo es apenas un porcentaje de esta energía vital que es la que pulsa la vida. Entonces, ¿por qué digo que es importante hablar de sexo? Porque eso es lo que realmente nos hace vibrar, ¿no? Eh, y claro, el sexo es apenas el inicio, es la semilla del amor, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de sexo, hay una limitación, ¿no? Hay una vergüenza, hay algo que no nos permite fluir de una manera natural. Pero sin embargo, tú te habrás dado cuenta, Claudia, que en reuniones lo que más nos divierte es cuando hablamos de sexo. Los chistes de sexo, las connotaciones que hacemos a nivel sexual, que sean muy frontales o muy sutiles, pero siempre nos provoca risa, en la medida de que no sea de una cuestión grotesca, ¿no? Pero seguramente entre hombres hablan también de sexo de una manera grotesca y más evidente y más lujuriosa y más pornográfica, pero se habla de sexo, más de lo que se practica el sexo. Entonces, por eso es que es importante conocer, hablar, decirlo, manifestar, preguntar, averiguar, informarnos. Fíjate
Claudia, estamos en una época, qué sé yo, en 2021, en que todavía somos ignorantes del sexo, ¿no? En que todavía no conocemos lo que es la sexualidad, en lo que todavía no conocemos cómo manejar estos impulsos vitales que tenemos y entonces nos ruborizamos o nos escandalizamos o nos vamos al otro lado, que es la lujuria, ¿no? Esa exacerbación del sexo a nivel externo, en lugar de hacer un viaje por este sexo a nivel interno, a ver qué es lo que sucede aquí adentro, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante hablarlo. Y es importante para todos, o sea, tú acabas de hacer una, digamos que una descripción que pasa en todas las sociedades y en todos los lugares y es sobre el género, ¿no? Sobre la parte de las género masculino, por hablarlo así, género femenino, y tan divididos a veces en la expresión, tan distintos a veces en la expresión, y es hasta curioso porque nos tenemos que juntar precisamente para poder tener una buena relación en ese orden de cuando se tiene esa relación sexual de pareja y esas versiones como tan separadas y tan encontradas en algunos aspectos. ¿Por qué se da tanto eso? Eso es muy instintivo por género, porque los hombres piensan de una manera, porque las mujeres de otra. ¿Por qué no nos encontramos también en esa expresión? Mira, haces una pregunta que se me disparan un pocotón de respuestas y no sé por dónde irme. Entonces voy a dejar que esto fluya, ¿no? Porque realmente es importante. O sea, yo creo que en la medida en que ha evolucionado la sociedad y el conocimiento, la ciencia como que lo ha dejado al tema de la sexualidad y del orgasmo y del placer, lo ha dejado como abajo, ¿no? Porque todos los otros conocimientos y todas las áreas del conocimiento han ido evolucionando, ¿no? Pero sin embargo, el tema de la sexualidad, el tema del sexo, todavía sigue siendo un aspecto o fisiológico o una cuestión de violencia sexual o una cuestión muy parcializada de lo que verdaderamente es la sexualidad. Porque sexo en sí es el género, como tú bien dices, está simplemente el sexo es como exclusivamente la parte de la genitalidad. Entonces, ahí viene toda esta violencia porque estamos dividiendo al ser humano, estamos dividiendo a hombre, mujer, por qué se manifiesta así el hombre, por qué se manifiesta así, porque la sexualidad no tiene género. La sexualidad, la sexualidad es una manifestación connatural del ser humano. Es una la sexualidad, creo que en la clase, en la charla anterior lo dije, la sexualidad es esta manifestación que estoy teniendo yo contigo y con los que nos están escuchando. Porque me estoy manifestando desde este impulso natural que tengo, que es esta danza, este impulso, esta armonía que se produce dentro de mi cuerpo donde hay esta fusión de mi corazón, donde hay esta fusión de mi racionalidad y la fusión con mi genitalidad también. Es una fusión de estas tres matrices, ¿no? El pensar, el sentir y actuar. Entonces, ahí se está manifestando mi sexualidad. Tenemos un acto sexual en este momento, no coital. Entonces, por qué es que se crea todo esto? Porque hay una represión a la manifestación sexual en nosotras mismas y en los hombres también, ¿no? Aquí no quiero hablar de orientación sexual, porque eso puede ser tema de otra charla, Claudia, ¿no? Pero estoy hablando de hombre y de mujer, ya sea que se encuentren bien en su cuerpo de hombre o se encuentren mal en su cuerpo de hombre, pero quiero hablar desde este cuerpo físico de hombre o desde este cuerpo físico de mujer, que es una manifestación es la manifestación de la vida a través de este cuerpo. Eso es la sexualidad, este estremecimiento que tenemos frente a los diferentes estímulos que recibimos por las cinco puertas que son los cinco sentidos. Pero estamos bloqueados a eso. ¿Por qué? Porque ahora hemos salido de la poesía, nos hemos alejado del eros, nos hemos alejado del placer. Y más aún ahora en esta época en que estamos focalizados por las redes sociales donde las redes sociales nos focalizamos
directamente a una imagen perfecta, que es esto que estamos mirando. Y cuando nos enfrentamos con la realidad, pucha, que la realidad no ha sido tan bonita, pues. Entonces volvemos a la imagen esta que tenemos aquí frente a nosotros, que es más perfecta, y nos estamos deshumanizando, y nos estamos alejando del placer, y nos estamos alejando cada vez más de este erotismo, esta fuerza, de esta vitalidad, que es la que nos lleva a la evolución y que nos lleva a la conciencia, que nos lleva a la parte humana. Entonces, ¿por qué hay tanto conflicto? Porque ahora no entendemos. Estamos viendo al sexo como una cuestión de descarga emocional, ¿no? Vemos al sexo como una situación de lucha de poder también, ¿no? Yo como mujer puedo, yo como hombre también. Entonces, actualmente los hombres se sienten como retraídos a la sexualidad. La mayoría de hombres. Antes, estoy hablando de una generación de hace 5, 10 años. Los hombres de hace 5, 10 años tenían más sexo, más sexualidad, más encuentros sexuales que lo que tienen ahora. Los hombres están alejados porque temen no rendir como las mujeres están demandando. Entonces, no hay una comunicación, no hay un encuentro. ¿Por qué? Porque nosotras mismas como mujeres no estamos conectados con nuestra sexualidad y los hombres tampoco. Entonces, si yo no tengo conexión con mi cuerpo, si los hombres no tienen conexión con su cuerpo, con su energía sexual, muy difícilmente puede haber un lenguaje, muy difícilmente puede haber un contacto, ¿no? Entonces simplemente se encuentra de una manera automática y mediática para rendir y explotar y soltar estas tensiones que nos está produciendo precisamente esta ansiedad de encontrarnos con una imagen irreal de ilusión que cuando vamos a encontrarnos con la realidad. Cuando nos encontramos con la realidad, no hay conexión. Estamos desilusionados y tenemos que volver ¿Cómo a la... encontramos esa conexión, Susana? ¿Cómo trabajamos con esa conexión? Exacto, esa conexión la tenemos que trabajar a partir de reconocer de que tenemos, primero, reconocer que tenemos una energía sexual que va mucho más allá del encuentro sexual, que va mucho más allá de la necesidad de tener otro o de la necesidad de masturbación, de autosatisfacción, de reconocer que tenemos una energía que nos produce placer. Pero nosotros cortamos la posibilidad de placer, porque el rato y el momento que yo digo placer, la mayoría de personas inmediatamente conectan el placer con el coito, pero ese placer y ese coito que es el con el que confunden, no es realmente el placer, sino que es lujuria, es ausencia de placer. La lujuria no es sino ausencia de placer, ¿no? Entonces, ¿cómo conectarnos con esta? Volver a sentir placer. ¿Cómo volvemos a sentir placer? ¿Cómo volvemos a canalizar esta energía? Pues simplemente yendo, conectándonos en el momento preciso de cuando estamos mirando un paisaje, por ejemplo. Pero es esta contemplación, ¿no? Que ya se ha perdido. Porque si antes tú mirabas a las personas al atardecer, contemplando el anochecer y la luna y qué sé yo, la caída del sol, ahora tú ves a las personas sentadas viendo el atardecer en el celular. ¿Sí me explico? No, lo mismo, si tú te sientas un momento a tomarte un café, a sentir el aroma del café, la temperatura del café, el color del café, o sea, utilizando todos tus 5 sentidos para saborearlo al final. Entonces tienes una especie de orgasmo cuando saboreas ese bocado y dices, wow, qué cosa. Ahora que yo estaba en un restaurante de una comida espectacular, realmente el tipo es un gourmet, es un chef espectacular, saboreaba yo, y al saborear, yo veía alrededor mío la gente en el celular, mientras comen, en un restaurante de primera. Yo estaba tan contenta, ¿no? De saborear esa costilla de cerdo
en una salsa tan exquisita, con unos camotes dulcísimos, yo no sé qué le puso, ¿no? Una cosa dulce, un olor a canela, yo no sé. Había una mezcla entre sal dulce, entre suavidad y un poquito duro. No, 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 era una mixtura que yo cerraba y disfruté, creo que ese plato lo disfruté como 20 minutos. Era un orgasmo, era orgía, si me explico. Entonces la gente no se abre a sentir eso. Y cuando vas a tomar una ducha, la ducha de agua fría, de ducha de agua tibia, de agua caliente, ¿no? Cuando sientes que te cae el agua, o suave la ducha, o un chorro fuerte, cualquiera del gusto que tengas, te estremeces. Pero ahora no te estremeces. Estás buscando el like, estás buscando el reconocimiento, porque tú mismo no te reconoces. Tú estás buscando afuera el reconocimiento. Entonces tú me preguntas, ¿cómo volver a sentir eso? Abriendo, abriendo las 5 puertas que tenemos, que son los 5 sentidos. Tenemos 5 sentidos que nos hacen sentir placer, pero por todo. Así de simple, darnos el tiempo. Y obviamente yo tengo talleres, tengo cursos, tengo todo para volver a poder abrir estos canales en la cotidianidad, ¿no? Y que estos canales de la cotidianidad nos enseñen a crear desde el placer y no estar en la parte automática, ¿no? En la parte automática de simplemente, ay, qué rico que comí, y llamas y escribes en el internet y dices, comí delicioso, pongo este plato para que todo el mundo te diga qué bien, pero ¿realmente sentiste? Y te puedo contarme, ahorita no sé por qué se me vino a la memoria una experiencia increíble. Estaba yo, antes tenía un programa de radio y estaba esperando que la persona que tenía un programa anterior al mío, que me entregue el programa, porque tenía el programa a las 3. Y eran las 3:05, 3:10, yo así, furiosa, ¿no? Porque estaba entrevistando a un famoso, yo no tenía idea quién era, porque no soy mucho de eso, ¿no? Entonces me dice, pero es que es tal persona. ¿Quién era? Un mexicano, ¿no? Supuestamente guapísimo, y la verdad que le vi, estaba muy guapo, jovencito, ¿no? Guapísimo, muy conocido, qué sé yo quién era este guapo. Y, y de repente, cuando yo le hice así a la chica, ¿no? Que es tiempo, el tipo me regresó a ver. Entonces la chica dice, bueno, tengo que despedirme porque viene aquí el programa de sexualidad, que es Susana. Y este chico dice, no, yo me quiero quedar con Susana. Yo, este famoso chico, me dice, yo tengo que darte un abrazo. Este actor me da un abrazo y yo como soy así, me abro y le abrazo, ¿no? Y fue un abrazo tan espectacular, así de vibrar, ¿no? Qué lindo tipo, la verdad que así, muy lindo. Al día siguiente, las chicas que estaban ahí, las secretarias y todos, enseñaban las fotos con él, con este famoso. Yo les dije, pero ninguna de ustedes tuvo el abrazo profundo que tuve yo. Sí, sí, esa es la diferencia. No sé si con esto les hago sentir la diferencia de lo que es vivir el momento, abrir los sentidos y vivir el placer, sin ninguna intención de coito, sin ninguna intención de genitalidad, sino simplemente vibrar un abrazo con alguien que ha sido tan famoso. Por último, o sea, vibrar con quien quiera, ¿no? Esa es la idea. Sí. Perfecto, perfecto. Yo creo que ha sido un ejemplo bien, bien ilustrativo. Susana, ¿cómo empezamos a hablar de sexo? ¿Cómo nos atrevemos a hablar de sexo como expresión? ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo abrimos esa puerta a esa conversación que necesitamos con todos, en todos los sentidos, ¿no? Porque darle el escenario y la importancia que tiene el tema. ¿Cómo empezamos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es una especie de introspección sobre cuál es la relación que yo tengo con el sexo y con mi sexualidad. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo es mi relación? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Cómo fue mi primera relación sexual? ¿Cómo fue mi primera sensación erótica que tuve cuando era más chica? ¿Cómo hablaban mis padres de sexo? ¿Cómo era mi familia? Y la mayoría, yo sé que todo era pecado. Entonces, por ahí hay que comenzar a liberar esas memorias que tenemos, ¿no es cierto? Eso es lo primero, reconocer que la sexualidad va más allá del coito. Reconocer por qué tengo limitaciones al placer.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque, porque si no, ¿cómo vas a hablar de sexo, no? Siempre vas a tener temor. Entonces, primero es hacer un diálogo con uno mismo, ¿no? ¿Cuáles son mis limitaciones? Y si verdaderamente tienen limitaciones, pues, entonces, atreverse a hablar con un sexólogo, con un psicólogo, con un coach, conmigo, ahí está ahí en las redes, cuando quieran, como quieran, yo les ayudo, porque lo importante es mi misión, que nos conectemos con esta energía vital. Entonces, ya cuando tengan una idea clara de cuáles son sus limitaciones, aprender a canalizar esta energía más allá de la pareja. Y por último, ¿cómo puedo hablar yo de sexo? ¿Con quién? ¿Para qué quiero hablar de sexo? Porque con mi pareja hablo de sexo. ¿Hasta qué punto? Porque hay personas que hablan de sexo. Hay personas que le da terror. Hay personas que de pronto no quieren saber de sexo, pero hay personas que sí. Pero cuando hablan de sexo, ¿qué tanto, qué tanto cómodas se sienten? ¿Con quién se sienten cómodas? ¿Por qué no se sienten cómodas? ¿Sí? Ahora, ¿qué tan honestos somos cuando nos atrevemos a hablar de sexo con alguien con quien tienes confianza? ¿Qué tal honestas somos? ¿Qué tal honesto soy con esta persona? ¿Qué estoy ocultando? Porque si algo estás ocultando es porque hay temor. Temor a no cumplir un parámetro, ¿no? A no cumplir lo que escuchas. Entonces, como un rol. como un rol, como un ejemplo, como que lo que tú escuchas a lo que verdaderamente sí tienes, hay una brecha muy grande, entonces tienes miedo a evidenciar de que tú no sientes nada. Y eso les quiero comentar sobre todo a hombres y a mujeres. Hombres, los hombres, la mayoría de hombres, fracasan en sus encuentros sexuales. Y todo lo que tus amigos te dicen, si hombres me están escuchando, es mentira. Porque más es lo que hablan que lo que realmente hacen. Y cuando lo hacen, los hombres pasan tan poco tiempo dentro de sus mujeres que no satisfacen y que las mujeres no se quedan contentas. Pero lamentablemente las mujeres no somos honestas con ustedes y ustedes creen que los están haciendo bien. Es gravísimo. Y nosotras las mujeres, ¿no? Tampoco somos capaces de decir a los hombres, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a perderlos. Pero ya lo perdiste. Si no hablas de que no te sientes bien, ya lo perdiste. Y si no lo perdiste ahora, lo perderás en 1 año o en 2 años más. Y no es responsabilidad Miedo solamente. a decir lo que gusta y a lo que no, a lo que no gusta y a lo que gusta. Exacto. Es tan importante decir, no me gusta como me tocas. Pero las mujeres tenemos miedo, Claudia, a que nos rechacen. Porque los hombres a veces contestan y dicen, es que tú no eres igual que otras. Pues las otras te mienten. Hombres, las otras te mienten. Y las mujeres somos buenísimas para fingir un orgasmo o fingir que nos gustan con tal de tenerlos. Y ustedes hombres por eso ahora es que tienen tanto miedo ponerse en evidencia de que no pueden cumplir lo que ella les está demandando. Y las mujeres están demandando porque no conocen lo que tienen. Porque una mujer que no demanda es la que verdaderamente sabe. Simplemente expresa con su cuerpo y desde su feminidad, no desde la lujuria. Entonces, hombres y mujeres no sabemos lo que tenemos. Y por eso, Claudia, hay una incomunicación entre hombre y mujer. El hombre se retiene y la mujer está demandando una sexualidad que ella misma no conoce. Y el hombre busca a la mujer como que fueran hombres, como que nuestra sexualidad tuviera un pene, pero nosotros no tenemos pene. Nosotros tenemos una vagina que es un templo donde está dispuesto a recibir al hombre y transformarlo. Pero ¿cómo vamos a transformar si no conocemos que tenemos un templo? Que conocemos que tenemos un manantial exquisito de transformación, de limpieza.
Pero si ahí entramos con lujuria, con vehemencia, con vaivén, entra y sale, sin respeto, para soltar todas las tensiones emocionales que tenemos a través del semen, soltamos ahí, entonces no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Para qué? Para esa fusión, para esa comunicación, para esa danza entre uno y otro, ¿no? Susana, yo tengo una pregunta. La relación sexo y salud, ¿cómo es? ¿Cómo aporta la sexualidad a la salud? Mira, el sexo que tenemos ahora, el sexo de rendimiento, provoca enfermedad, sobre todo en las mujeres, ¿no? Este sexo de rendimiento, este sexo donde es un sexo de frotación, de fricción al clítoris, normalmente provoca infecciones a las vías urinarias, insatisfacción, y las mujeres comienzan a demandar más porque se vuelven ansiosas. Y las mujeres actualmente están usando, y las parejas lo consienten igual, están usando estos juguetes eróticos, estos juguetes sexuales, estos vibradores. Entonces, esta fricción en el clítoris y en la vagina no es natural. Yo sé que ahora es normal, es común, pero lo normal viene de la norma, pero no llega de lo natural. Entonces, esto se satura y están realmente convirtiéndose en lo mismo que está provocando la pornografía al hombre, estos juguetes está provocando en la mujer, es ansiedad sexual. Si tenemos un sexo sano, natural, fluido, de fusión, esto es fundamental para la salud. Y no necesariamente tenemos que tener una pareja, ¿no? Para tener una sexualidad plena individual, ¿no? Esta sexualidad plena individual no quiere decir que yo necesariamente tenga que estarme autoestimulando. No, esto realmente necesitas simplemente conectarte con los canales erógenos, con los canales y con la energía que fluye en tu sexualidad. Esta sexualidad que fluye constantemente es conocerla. ¿Para qué? Para activar, ¿no? Todos los órganos vitales, porque el placer en la sexualidad, con lo que logras con el placer, hace que todos los órganos vitales se dilaten y comiencen a fusionar de mejor manera, y cada uno de estos órganos, inclusive los centros vitales que están regidos por órganos, comienzan a fusionarse, a fusionarse entre ellos y a emitir las hormonas adecuadas para un funcionamiento sano, equilibrado, para un funcionamiento vital en el ser humano. Entonces te provoca salud. Entonces, yo digo por mi experiencia, ¿no? Este momento que estoy hablando con ustedes, siento prácticamente cómo cómo fluye la energía vital. Entonces, constantemente mis órganos vitales están al 100%. Entonces estoy vibrando. El estremecimiento es un síntoma de salud. Y cuando hay este síntoma de salud, entonces la vitalidad es distinta. No hay enfermedades. Porque la sexualidad es la energía vital. El eros. El eros es lo que pulsa, lo que anima a la evolución humana. Pero nosotros estamos censurando. Dígase por la educación católica, dígase por los medios de comunicación, dígase la tecnología, pero no le vamos a echar la culpa, porque quien manipula los medios de comunicación somos nosotros. Entonces sí es importante tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta en que ustedes tienen la responsabilidad de qué hacer con su sexualidad, ¿sí? De qué
de cómo se van a manejar día a día con la sexualidad, de cómo ustedes, cuando están en esta vibración, inclusive van a atraer cosas positivas, a atraer personas positivas. No, yo no creo, yo no puedo decir que las volviste, Claudia. Hola, 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 Claudia. Qué bueno, estás de nuevo. Solo que estás sin audio. Entonces, les decía que sí es importante este, el, el, el comenzar a reconocer cuál es esta energía, cómo funciona esta energía. Y para ello, yo lo que les invito es a usar el olfato, porque para mí es vital, ¿no? El olfato, ¿no? A despertar el olfato en los alimentos, ¿no? En las personas. Porque hay que ser humano, porque hay olores que te pueden agradar, como pueden haber olores que te desagradan. Aceptar esas dos cosas, porque eso es lo humano. No es como esta imagen perfecta que vemos en el Internet. Lo humano tiene claros y oscuros y hay que jugar en eso. Esta aceptación humana, ¿no? Lo mismo que con los olores también, la vista, el oído, el sabor, saborear un jugo de naranja, un helado de vainilla, un helado de chocolate, qué sé yo, lo que les guste. Qué rico, un ají picante, ¿no? Tanta cosa que se puede disfrutar, ¿verdad? Y otro, lo más delicioso, pero a lo que más censuramos y a lo que más miedo tenemos, es al tacto. Al tacto, o sea, ni que me toque, ¿no? Peor si cuando nos abrazan y somos mujeres y tocan nuestros pechos del abrazo y ponemos una barrera porque tenemos miedo al placer. El placer no tiene que ver con el coito, disfrútalo. El placer tiene que ver con la vida. El placer es, y inclusive hay muchos pensadores actuales que censuran el placer, pero el placer es el inicio de todo. El placer es el inicio de la vida, ¿sí? El dolor, bien, el dolor es una energía que nos alerta a estímulos que van a amenazar desde el exterior a nuestra identidad. Entonces hay que hacerle caso al dolor, pero no quedarnos con el dolor, porque nosotros estamos hechos, la vida está hecha para vivir en el placer, porque está dirigido por el placer. La vida no está dirigida por el dolor, pero sin embargo, estamos viviendo en una sociedad dirigida por el dolor. Entonces, hagamos caso al dolor, pero ¿para qué? Para poner en alerta, porque el dolor te está poniendo en alerta de algo que le causó ese dolor. Es un comportamiento que no es adecuado. Entonces el dolor es una alerta para que cambiemos de actitud, porque algo hicimos mal. En la comida, en la palabra, en el olfato, en cualquiera de las 5 puertas, nosotros hemos cometido algún comportamiento que luego nos produce dolor. Entonces, hagamos caso al dolor, sí, pero no permitamos que el dolor se convierta en una especie de actitud constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el placer sí es a lo que nosotros, es una cuestión connatural del ser humano. El momento en que nosotros censuramos el placer, todos ustedes que me están escuchando, el momento que censuramos el placer, estamos censurando nuestra propia vida. Entonces, yo les pido, abrámonos nuevamente a la vida. No quiere decir que al abrir toda la mente a la vida, todo es flor de rosas y que todo es positivo.
No, abramos a sentir el dolor también, pero al 100%, porque ese dolor nos va a llevar a que cambiemos nuestra actitud y ese cambio nos va a llevar a la transformación y a la evolución de nuestra conciencia. Sí, pero hay que disfrutar el placer. Hay que comenzar a abrir el placer, ¿no? A veces tenemos una confusión y por eso no permitimos sentir placer. Y la confusión está en la lujuria. Confundimos lujuria con placer. Y la lujuria es precisamente, como hablaba con Claudia, la ausencia de placer. Y a eso es lo que le tememos, precisamente, a la lujuria. Entonces, quiero que distingan. Y si ustedes tienen preguntas, hacer preguntas. Me encanta contestar preguntas. Hay tiempo para que hagan preguntas, ¿no? Entonces, anímense. Y ahora, si el título de esta charla se llama Atrévete a hablar de sexo, pues les abro las puertas para que hagan preguntas. Y aquí estoy. En la medida que pueda les voy a contestar. Y si no sé, pues iremos a averiguar conjuntamente. Así es que no sé si por ahí hay preguntas, Claudia. Ya me estás viendo, lo que pasa es que tengo mala señal. Sí, no te preocupes, aquí estoy. Vale, listo. A mí me quedó muy claro esa pregunta sobre la salud. Me parece tan interesante, tan importante porque lo hemos dejado de lado. Ese tema, atreverse a hablar de sexo en una relación, atreverse a hablar de sexo como en la familia, de hijos a padres, de padres a hijos, entre amigos, entre todos los grupos, es importante porque es saludable, libera de muchas cosas y ojalá lo hagamos con personas que sepan orientarnos y no confundirnos más, porque como tú decías, todo es una experiencia y una mala experiencia señala muchas cosas y de pronto daña mucho más nuestra vida en muchos escenarios. Entonces, para mí es importante atrevernos a hablar y hablar claro, hablarlo sanamente, hablarlo directo. Sí, mira, aquí lo que quisiera hacer una diferencia, Claudia, porque hablar de sexo es más bien como hablar de las cuestiones de cómo evitar el embarazo, de cómo tener una relación sexual, todo ese tipo de educación sexual, de eso sí se habla. Pero de lo que no se Exacto. habla es del erotismo, del placer, Uh -huh. del gozo, del orgasmo, de cómo sentir pasión. No te hablo de la lujuria, pero sí poder hablar y decir, wow, es que esto es orgásmico, me encanta. O sea, hablar de tus puntos erógenos, compartir con tus amigas de esa manera y decir, mira, sabes que hice esto y sentí aquello, pero no como un sexo de rendimiento, porque lo que sí se habla es del sexo de rendimiento, ¿no? De lo que no se habla es de esta profundidad, de esta espiritualidad. Mira, parece que ahí hay una pregunta. ¿La leo? Gloria Narcisa Carrión. ¿La leo, Claudia? No, no te escucho. Es un ¿Qué, comentario, sí, dale. ok, qué importante es conocernos a nosotras mismos para poder entender y comprender al otro, al adulto mayor, saber abordar estos temas con naturalidad. Eh, exacto, eso es lo que yo pretendía en esto de los cuidadores y hablar de esto frente a ustedes, porque el momento en que ustedes puedan reconocer su sexualidad, entonces este, pueden también hablar con el adulto mayor, ser más naturales y no asustarse, sino que desde la lujuria que posiblemente un adulto mayor te puede decir, tú transformarle eso en amor y en respeto. ¿Por qué? Porque tú ya has conocido esto de la sexualidad y entiendes que él está desde una visión equivocada y decirle sí, cambiemos eso a algo más interesante, ¿no? Más lúdico, más sagrado. No nos vayamos hacia lo profano, sino a lo sagrado. Qué chévere que usted todavía sentir esto, pero va a aprender a sentir esto no como descarga, no como lujuria, sino como energía vital. Entonces eso sí es buenísimo. Patti Proaño dice,
¿Qué relación hay entre sexualidad, sexo y género? Gracias por solventar mis dudas. ¿Qué relación hay? Bueno, género, habíamos hablado con Claudia, género simplemente son dos sexos, ¿no? El sexo masculino y el sexo femenino. Eso es un género, ¿sí? Hombre, mujer, ¿sí? Y que ahí, entre hombre y mujer, obviamente, tanto el hombre como la mujer tienen una energía vital que es la sexualidad. La sexualidad es una energía que pulsa la existencia a las 24 horas del día. La sexualidad no es el coito, la sexualidad es una energía que está todo el tiempo en ti. La reconozcas o no, la energía sexual no desaparece, está allí. Y esa energía sexual, desde mi punto de vista, es la energía de la creación, la energía de la evolución, pero que si tú no canalizas esa energía, se transforma a lo que tú estás sintiendo. Rabia, pues se transforma en rabia. Dolor se transforma en dolor. Esta energía se transforma en lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, es vital reconocer esa energía sexual. ¿Qué es el sexo? El sexo, como se conoce, si tú me preguntas qué es el sexo, te diría sexo masculino, sexo femenino, y punto. Pero cuando tú dices tengamos sexo es tener un coito, ¿no? Es el encuentro de la genitalidad. Entonces, la diferencia es que el sexo o el coito es apenas un porcentaje muy bajo de la energía sexual. No sé si con esto te respondí, espero que sí. ¿Sí? Patti Proaño, buenas noches, saludos desde Cotacachi. Por favor, ¿me puede ayudar con una pregunta? Cómo viven la sexualidad los adultos mayores? Mira, los adultos mayores viven la sexualidad como lo vivieron en la juventud. Yo soy adulto mayor y la vivo a plenitud, pero habrán otros adultos mayores que tengan realmente una limitación, que no quieran saber nada de sexo o que de repente sean lujuriosos y quieran ver cualquier estímulo para poder masturbarse. Muchas veces los adultos mayores tienen erecciones, otras veces no. No puedo generalizar cómo viven los adultos mayores la sexualidad porque hay adultos mayores, hombres que no quieren saber nada y hay adultos mayores que no tienen pareja y se pasan viendo pornografía y hay adultos mayores en que de pronto tienen pareja y la viven súper bien. Entonces, Patti, realmente más bien ustedes que son cuidadores de adultos mayores nos pueden aportar de cómo el adulto mayor con el que ustedes están cuidando, qué relación tiene con la sexualidad, qué has visto, qué has sentido, ¿no? Es algo tan íntimo y tan pudoroso que es muy difícil saber, ¿no? Yo como sexólogo conozco, porque me cuentan bien y leo, ¿no? Pero la sexualidad es tan distinta en las personas como tantas personas hay en el universo. Entonces, eso te digo, depende cómo estos adultos han vivido su sexualidad y cómo han ido evolucionando la sexualidad en el transcurso de su vida. ¿Sí? Es eso. Tengo adultos mayores que descubren la sexualidad a partir de mis talleres. Una Aparte. sexualidad totalmente distinta, una sexualidad totalmente nueva, donde no tienen necesidad de tener una erección, sino que simplemente se conectan a través de la mirada, a través de un beso, a través de una caricia. Y esas personas pueden vivir un orgasmo igual, sin tener un coito. Es que eso es lo maravilloso de la energía sexual, no del coito. El coito es fricción y necesitas penetración. Y ahora tampoco hay ni siquiera coito, porque no te escucho, Claudia, pero voy a leer. Antes de que leas la siguiente, pues es un poco atreviéndose a hablar de sexualidad, ¿verdad? ¿Cómo se vive? Pues atreviéndose a hablar, atreviéndose a tener esa conversación, atreviéndose a escuchar esa inquietud, no evadiéndola y por supuesto, sé que es un tema, digamos, que a veces no está uno como muy pendiente de abordar, pero precisamente para eso estamos, como tú dices, de parte de cuidadora acompañando, es una presencia constante y eso genera una intimidad por lo menos pues a compartir o a preguntar o a inquietarse por algo. Yo creo que una de esas cosas es estar preparados para responder honestamente, si no podemos hacerlo, y poder es ayudar y consultar con alguien que sepa. No sé si Exacto. que me parece tan importante con relación al tema que pusimos, atreverse a hablar, no huir,
no evadir, sino tratar de buscar esas orientaciones y esas ayudas, como tú dices, a través de un taller, de pronto a través de una terapia, a través de algo que definitivamente lleva a esa persona a conocerse y a explorar esta etapa de placer y de vitalidad que todavía está viviendo. Ahora sí, para que leas el comentario que está ahí en Solamente la quería pantalla. decir, yo creo que sí es importante lo que tú dices, Claudia, porque el otro día hablaba con un amigo que tiene 68 años y por alguna razón, no sé, en la conversación le digo, bueno, ¿y qué haces? Porque, era un viudo. ¿Y qué estás haciendo tú con tu sexualidad? Entonces me queda viendo y me dice, pues nada. ¿Cómo que nada? ¿Tienes pareja? ¿Qué haces? No, no hago nada. Sabes que tengo un cura por ahí. Le dije, no te creo. Dime la verdad. ¿Qué haces con tu sexualidad? No pudo contestarme. No me dijo, no hago, tengo miedo, sí veo pornografía, me masturbo, tengo una amiga. No pudo, no pudo contestar. Entonces, obviamente, si no me contestó, cambié, o sea, sutilmente hablamos de otra cosa. Bueno, le digo, ok, está bien, qué chévere que tengas un cura, cuéntame del cura, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pero, ¿para qué te quiero decir? Es que yo puedo preguntar, yo no tengo miedo porque tengo esta facilidad de hablarlo, porque no le tengo miedo al sexo ni al placer, porque conozco cuál es mi sexualidad y cómo responder frente a una pregunta o a una insinuación de una persona. Cuando una persona se insinúa, sé cómo canalizar eso. Entonces, a los cuidadores es importante que aprendan cuando le hacen una pregunta o se insinúan de alguna manera, o hay una mirada, o de pronto se les va la mano también, saber tomarle la mano, no violentarlo, sino decirle, caramba, estamos eróticos, ¿no? Vamos a trabajar sobre eso entonces. ¿Sí me entiendes? O sea, saber cómo responder de una manera positiva para que la otra persona se manifieste, ¿no? Se manifieste, pero de una manera correcta y no desde la lujuria y de la cuestión peyorativa, lujuriosa, esto del deseo como objeto sexual a la cuidadora que le tiene, ¿no? Entonces, es importante hacer un curso, es importante conocerlo, es importante manifestar y en la medida que tengamos más personas en un curso y nos cuenten sus experiencias, eso nutre al grupo, eso nutre al trabajo que están haciendo ustedes. Entonces, vengan, les invito, hagamos un curso, hagamos algo, ayudémonos a nosotros mismos y a esas personas que estamos cuidando. Entonces, ahí queda la invitación. No sé, Claudia, ¿qué piensas? Se nos fue la pregunta. No, ahí está. Es un buen tema hablar sobre sexualidad, ya que algunos adultos los veo pecaminosos. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Cómo te llamas? Se me fue el nombre. Ceci Bell. Yo digo que la sexualidad o los actos no son pecaminosos. A veces, no te digo en tu caso, pero muchas veces el pecado está en nuestra mente. La sexualidad no es perniciosa. Lo pernicioso está en nuestra mente. Porque si a mí un adulto viene y le veo con esta mala actitud, así como sabemos que hay una cuestión de como que de vernos como un objeto sexual, donde Ceci dice pecaminosa, pecado. Entonces, claro, yo veo que este hombre no tiene una educación sexual. Entonces, no le puedo juzgar. Entonces, porque si le censuro va a ser peor, ¿no? Sí. Entonces, hay que hablar de sexualidad. Con este pecaminoso, con este hombre pecaminoso, ¿no? Hay que decirle, ¿qué quiere? ¿En qué está? Ubíquese. Vamos a trabajar sobre esto. Pero para eso tenemos que educarnos, Claudia. O sea, Ceci, yo no sé si tú estás preparada para hablar con este hombre pecaminoso, ¿no es cierto? ¿Verdad que no? Entonces, instruyámonos, aprendamos, veamos qué puedo hacer con este hombre para que tú crezcas y el otro también, ¿no? En diferentes caminos, por supuesto. Patti, otra vez. Patti dice, es complejo hablar de estos temas con adultos mayores ya que existen mitos alrededor de este tema. Por ello es importante prepararnos a través de estas charlas para conversar con naturalidad. Exacto, Patti. O sea, hay mitos, hay tabús, hay miedos. Pero cuando tú enfrentas la sexualidad de frente,
Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de sexo hace algunos años atrás en la radio, todo el mundo me decía, no hables así, qué horror. O sea, habla más. Dije, no, el momento que yo comience a darle la vuelta al tema de la sexualidad, no me van a creer. Pero si yo hablo directamente, se van a dar cuenta que no hay un as bajo la manga que estoy escondiendo, sino que la sexualidad es así, frontal, amorosa, decidida, natural. Entonces, eso quiero demostrar, que la sexualidad es natural. No, cuando yo de pronto pongo mis manos sobre los senos, de decir, estos son mis senos porque los amo, pero para mí, no para que los hombres me agarren, sino porque aquí tengo mi amor, tengo una energía vital por donde transmito mi energía y por mis genitales entra la energía y es sagrada. No tengo problema porque amo mi cuerpo, ¿sí? Lo considero un templo. ¿Y quién no quiere entrar en un templo? ¿Quién no va a permitir hablar de tu templo? Entonces, hacia allá tenemos que ir, Pati, a considerar que somos un templo. Y el momento en que somos templo, los pecadores van a entrar a redimirse en el templo o a mirarnos en el templo, ¿no? No te digo que va a haber coito contigo, pero cuando venga un templo, ellos van a entrar energéticamente de una manera distinta. Pero por eso hay que hablar, ¿verdad? Por eso hay que Exacto. conversar, o sea, por eso hay que abrir esos espacios y abrir nuestra conversación. Hay una cosa que tú dijiste que es muy importante y es que a veces nuestro pensamiento nos inhibe tanto que nos hace tener una conversación interna y no correcta. Me gustó esa parte esa de sexualidad correcta, de una conversación adecuada, orientada para saber qué es lo que se quiere, porque pues no es tanto juzgar ni evitar, sino, ¿verdad? Enfrentar, no confrontar ni enfrentar, sino estar ahí, conversar, abrirse, Esa es hacer la escuchar. pregunta, si no hay la respuesta, buscarla, pero darle una orientación correcta, porque si seguimos tapándola o metiéndola debajo del tapete, pues ahí es donde vamos a tener un poco de cosas que no son tan honestas ni tan limpias, por llamarlas de alguna manera, y nos confunde más y comenzamos a juzgarnos los unos a los otros porque no entendemos cómo es ese instinto, cómo es esa parte vital en un adulto mayor, incluso en una patología que ya está pues latente, que está en una fase determinada, pero que se sigue manifestando. Aún en esas circunstancias uno puede tener claridad y orientación para hacer las cosas saludablemente para esa persona, con todo el respeto, porque es que no se trata de juzgar, o sea, precisamente no se trata de juzgar que si yo siempre caigo en el mismo ejemplo, si sacarse los mocos es malo delante de la gente o no, o saberlo hacer de alguna manera más discretamente o ayudar, ¿verdad? A esa persona. Entonces, como el tema así de verdad a veces nos congestiona o nos obliga a otras cosas, tenemos que nosotros aprender primero nosotros, manejarlo, digamos, aprenderlo, conversarlo sanamente con los nombres que son, con las formas que son. Y me gusta esa parte de hablar de correcto, de claro, orientado, sereno, tranquilo, abordable. Yo Ahí sí, tienes, sí, hay esto, otro, sí, otra pregunta. Solamente quería decirte que yo creo que para la mayoría de personas, imagino que para la mayoría de cuidadores, no es tan fácil abordar este tema y por eso yo propongo conversar más sobre esto, abrir un diálogo y que nos cuenten cuáles son sus experiencias para poder ir canalizando esas inquietudes que tienen y que las personas vayan aprovechando de esa información para que la próxima vez puedan enfrentar una perfecto. situación de estas donde se sienten incómodos, tanto el adulto mayor como el cuidador. Como Entonces, sí claro, crea una brecha donde se toma un distanciamiento y ya no hay esa camaradería como para que sea un verdadero cuidador. Entonces, a estos adultos mayores, inclusive,
se les puede enseñar, y eso yo me encantaría dar un curso para esto, de cómo enseñarles a los adultos mayores a canalizar esa energía sin necesidad de un coito, si no tienen pareja, ¿no? Entonces, enseñarles a canalizar esa energía para que ellos puedan vivir un orgasmo, pero no desde este orgasmo coital, sino un orgasmo interno que es mucho más extenso y expansivo. Hay que enseñarles y para eso, pues los cuidadores tienen que aprender a canalizar también esa energía que es vital. No necesitamos del otro que nos estimule para llegar a explotar. No, necesitamos cerrar los ojos, aprender a respirar y aprender, porque esto es como un entrenamiento para que esta energía fluya y te haga vibrar nuevamente. Entonces el adulto mayor ya con esa experiencia no necesita ser pecaminoso, como decía Patti, ¿no? Ahí hay otra pregunta. Vamos a leer qué dice. Francisco, gracias por la pregunta. Dice, sin duda hace falta profundizar en la investigación sobre la sexualidad del adulto mayor. ¿Qué perspectivas sugiere desde el psicoanálisis y la psicología? Mira, yo más que en la técnica y la ciencia y todo esto, yo me voy directamente hacia no entrar en tanto en el estudio de cómo analizar, porque esos son vademecums que no te llevan a nada. Lo más importante es saber cómo tú, Francisco, te sientes frente a tu sexualidad. El momento en que tú sabes exactamente cómo sientes tu sexualidad, desde el momento en que tú veneres tu cuerpo y honres tu sexualidad, entonces vas a saber cómo enfrentar la sexualidad del adulto mayor. Y hacia allá es donde yo quiero enseñarles, porque el psicoanálisis y ¿qué me dijiste? La psicogenealogía te van a dar teorías. La mayoría de libros y de ciencias te dan teorías. La misma sexualidad. Cuando yo estudié sexualidad, saqué el masterado en sexualidad, me dieron pura teoría que no llevó a nada y cursos que hacen personas, sexólogos que pagan no sé cuántos miles de dólares, después vienen donde me dices, por Dios, Susana, de teoría sé mucho, pero ¿cómo actúo en una terapia sexual? Que no sea teoría, que no sea tampoco el otro extremo de ser yo ¿cómo se llama? Este sexólogo que te ayuda porque tú eres, se me fue la frase, la que usan, bueno, es donde hay actos sexuales. No, tampoco es necesario eso, ni el un extremo ni el otro. El otro. ¿No? Es simplemente reconocer la sexualidad en uno mismo, la energía, cómo fluye en uno mismo. Eso es lo importante, ¿no? No está por demás si quieres estudiar desde la psicoanálisis, desde, por ejemplo, yo te recomiendo, si quieres algo de psicoanálisis, se me fue el nombre, qué horror. Uy, Helmut Rich. Con él puedes, ¿no? Entonces, con él tú puedes ver cuando él habla del orgón, ¿no? Ve con él. Yo creo que es lo mejor que hay como psicoanálisis que tenía él. En fin, hay tantos otros. Otro que puedes hacer, estudiar sobre la psicología, no me acuerdo el nombre de él, se llama Ken Billiwer, que también te puede ayudar, él, si quieres teoría. ¿Sí? Conmigo vamos a ir a la práctica. Esa es mi propuesta. Aquí sigo. No sé, Claudia, no sé si me escuchas, estás allí. Sí, te estoy escuchando y estaba pensando que cuando nos vamos al exterior, cuando nos vamos a la investigación, nos vamos otra vez al exterior, no interiorizamos nada, no tratamos de conocernos. Y yo Exacto. creo que siempre estamos buscando por fuera muchas cosas y ahí sí, como dice nuestro adentro, que es nuestra vida, nuestra biografía, nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestros pensamientos, es lo que estudiarnos creo que ahí nos da muchas más posibilidades. Por supuesto, lo que tú dices, uno puede ir a investigar, pero esto se trata de una vivencia y pues yo sé, yo como que en un atrevimiento estoy diciendo algo aquí, y es que si ya estamos mayores, no debemos perder más tiempo, o sea, no debemos evitarnos, sino al contrario, terminar de conocernos para que nos vaya mucho mejor. Mira, ella dice, conocer la sexualidad de los adultos mayores.
¿Cuál es la diferencia entre un adulto y entre un joven? El nivel vibratorio de las hormonas, nada más, nada más. Pero había un análisis de Juan Blumel, de, del climaterio latinoamericano, él es chileno, en que decía en que la sexualidad en las mujeres sobre el climaterio a los 40 años es muy baja. Entonces pone ahí por ciudades, ¿no? Medellín, Bogotá, Quito, Guayaquil, Buenos Aires, todas las ciudades latinoamericanas, en donde realmente yo me quedé con los ojos abiertos, ¿no? En Quito, por ejemplo, el 98.8% de la población femenina no tiene una sexualidad plena. Entonces yo decía, si ese altísimo porcentaje de mujeres, también ese altísimo porcentaje de hombres tampoco lo tienen una sexualidad plena. Estoy hablando de personas de 40 años, no de 70 años. Entonces, estoy hablando yo de las personas que vienen a mí, de las personas, del target que yo he hecho investigación sobre la plenitud sexual. Es bajísimo. ¿A qué me refiero con plenitud sexual, Claudia? Plenitud sexual es aquella mujer y aquel hombre, sobre todo mujeres, y los hombres son los responsables, de que, más que responsables, digamos, son corresponsables, de qué porcentaje de los encuentros sexuales viven al 100%. Para que tengas tú una sexualidad plena, tiene que haber esa plenitud sexual en el 100% de los encuentros sexuales. Pero cuando yo hago una investigación del porcentaje de 100 encuentros sexuales, ¿cuántos encuentros sexuales lo has vivido a plenitud? Es muy bajo. Para tener plenitud sexual tiene que ser todos del 100%. Entonces, hombres de 40, hombres de 30, 25, hombres de 16 y 17, y así voy sumiendo, ¿la sexualidad es así de plena? No. En los adultos mayores, tampoco. Entonces, no es que hay una sexualidad diferente, ¿no? Hay una psicología diferente. Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque hay como dicen actualmente los issues, las limitaciones, las trabas, ¿no? Mentales de que ya no puedo, de que la ansiedad, de aquello, todas estas trabas mentales que no. Eso sí, ahí sí te recomiendo, pues, ir a todos esos comportamientos eh, de todas estas limitaciones psicológicas y emocionales. Ahí sí, pero la sexualidad no cambia. Eso. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y lo que decía yo, lo del atrevimiento era vivir las cosas con plenitud, ¿no? Vivir las cosas con claridad. Oh, se fue Claudia otra vez, pero de todas maneras yo puedo continuar con lo que ella que diciendo. Es tan importante ser honesto con uno mismo, hombres y mujeres. ¿Qué tanto conozco yo como hombre mi sexualidad masculina? ¿Qué tanto considero como hombre que este pene que tengo no es una válvula para botar semen? No, no. Este pene es además un instrumento que canaliza la energía en la mujer y absorbe todos esos fluidos eróticos, no sexuales de la mujer. ¿Qué tanto ustedes hombres que me están escuchando son capaces de absorber, de permanecer dentro de la mujer? ¿Qué tanto permanecen dentro de ella? ¿Qué tanto permiten las mujeres que ustedes penetren o que ustedes permanezcan dentro? Ustedes tienen miedo a permanecer porque tienen miedo a perder la erección. Y si pierden erección, pierden su concepto de virilidad. Entonces, este, pregúntense qué tanto reconocen ustedes que son capaces de entender su sexualidad como hombres y ustedes mujeres, qué tanto conocen su lenguaje sexual. Pregúntense qué tanto saben o estamos demandando al hombre algo que no conocemos. Y ustedes hombres, qué tanto conocen el lenguaje sexual femenino. Entonces, reconozcamos desde un inicio lo que decía Claudia hace un rato, seamos honestos, reconozcamos que somos ignorantes.
Eso me ha llevado a mí a donde estoy, ¿sí? A reconocer que nada sé y que cada vez voy aprendiendo más. Y por eso ustedes nos van a dar esa información también, en la medida que nos cuenten sus experiencias. Aquí estamos, otra vez los tres. Susana, Yo estoy muchísimas intermitente. gracias. Como, como le decían escribiéndonos que tenían preguntas, que esta no es la última charla que vamos a tener, y aparte de eso, pues vamos a tener unas capacitaciones sobre el tema. Como vimos todos, es muy importante estar capacitados en esta área de los cuidados, más esto de verdad como ciencia, ¿cierto? Como claridad y no como con lo que sentimos, lo que pensamos y con nuestras creencias que a veces no son las más apropiadas. Entonces, quiero agradecerte, Susana, a ti también. Les estaremos dando información de cuándo nos volvemos a encontrar y los talleres que estamos organizando con Susana para que los que quieran participar, pues sean bienvenidos con mucho gusto. No sé, Claudia, si quieres decir algo antes de que Susana se despida. Yo feliz he tenido un conversatorio muy, muy especial, ilustrador. Gracias. Yo lo único que puedo decir es, lo único que no podemos cambiar es aquello que ignoramos. Entonces, ánimo, vamos a informarnos y para poder cambiar aquello que no nos gusta. Y gracias, Juan Carlos, y gracias, Claudia, por el trabajo que están haciendo. Y a todos ustedes que están escuchando, cuidadores, vamos para adelante, que sí podemos. Susana, muchas gracias. Un Muchas gracias. abrazo cuidador a todos. Nos veremos el sábado que vamos a hablar de demencias con Cristian Ríos, psicólogo boliviano. Y seguimos en contacto. Como les digo, en el tema de sexualidad les traemos nuevas sorpresas y cosas importantes con Susana. Entonces les estaremos informando. Una buena noche, cuídense todos, un abrazo cuidador. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches.